Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida al Café Científico TEC de Monterrey. En esta ocasión tenemos preparados para ustedes el tema fusión entre tradición y tecnología en el maíz mexicano con los doctores Janet Gutiérrez, Silvanus Otio y Carmen Valderrama. Les platico un poquito sobre lo que hace cada uno de nuestros tres invitados. La doctora Janet Gutiérrez es la directora regional del Departamento de Ciencias y profesora investigadora del Grupo de Investigación con Enfoque Estratégico Nutriomics en el TEC de Monterrey. El doctor Silvanus Otyu trabaja en el desarrollo e implementación de prácticas post cosecha en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo en Texcoco, México, y la doctora Carmen Valderrama es profesora de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, conocida como FES. Trabaja en la aplicación de modelos matemáticos enfocados a procesos tecnológicos de alimentos. Ellos tres nos van a hablar sobre un proyecto que tienen, que se llama Generación de Valor a partir de la transformación de maíces criollos a tortillas. Pues les doy la más cordial bienvenida. Les agradezco mucho su presencia en este café científico. Es un honor que estén con nosotros y que nos puedan platicar sobre los avances de este tema. Si quiere, adelante, doctora Janet, para iniciar la conversación. Gracias, Gaby. Pues primero que nada, gracias a quienes están conectados con el interés sobre esta plática. Es una plática informal, es contarles un poquito de la historia y el corazón que le tenemos a un proyecto de esta magnitud que en nuestro país, pues sabemos que el maíz es parte de nuestra dieta, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestro ser, ¿no? No hay mexicano que no piense en el maíz cuando está lejos de él, ¿no? Y por eso mismo, hace poco más de un año, en un evento pues de carácter científico, pero también tiene un toque de divulgación, que es el Congreso de Nixtamalización. Nos reunimos varios investigadores, miembros de, la, del- de la sociedad productiva también relacionada con el maíz y tuve la oportunidad de conocer con más detalle, porque ya los conozco, muchas veces a los investigadores los conoces en papel, pero cuando los conoces en persona y los escuchas hablar sobre sus proyectos es cuando te enganchas y dices, pues vamos a ver cómo podemos hacer cosas juntos. Y así fue el año pasado con la doctora Valderrama y con Silvanus. Pues me tocó el corazón, sus pláticas, me tocó activó muchos chips en mi cerebro de todo lo que podíamos hacer juntos y afortunadamente pues ahorita somos parte de un equipo de varias instituciones colaborando para esta propuesta de generación de valor a partir de la transformación de maíces criollos a tortillas. Y particularmente, o sea, no pensar en el maíz nada más como la producción de masa y la producción de tortilla, sino ver lo que está detrás, ¿no? Que hay en el campo, particularmente en el caso de los maíces criollos, que hay un valor cultural muy importante que vale la pena resaltar. O sea, cada maíz criollo es un mundo de posibilidades, desde pues, mi experiencia en la parte de antioxidantes y compuestos con efectos benéficos para la salud. Cada que analizamos un maíz es diferente su composición en cuanto a estos compuestos y en cuanto a los efectos biológicos que podamos observar. Y también hay una fuerte necesidad de llevar la tecnología y de fusionarla con la tradición para poder dar para poder aportar en la generación de valor y realmente contribuir a los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, ahorita, pues, primero que nada, me gustaría que Silvanus nos platique. Lo presentaron como experto en post cosecha, pero pues, ¿qué es la post cosecha? ¿Y qué impacto tiene en la producción del maíz para su aprovechamiento y también para el conocimiento
pues el tradicional que tienen los productores de maíz en nuestro país y en otras partes del mundo gracias a la experiencia que tiene a través del CIMI. Adelante, Silvano. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Janet, por la invitación y por la introducción. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Nos encontramos hace un año en Querétaro en el Congreso de Nixtamalización y me dio mucho gusto encontrar investigadores de México que están trabajando y estoy totalmente de acuerdo que cuando lees una persona, pues es un poco diferente encontrarle pues en persona. Bueno, yo trabajo como coordinador post cosecha en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, que es un centro internacional que se dedica a mejorar las vidas de los productores, principalmente los pequeños productores, a través de la ciencia aplicada al maíz y al trigo. Y el maíz y el trigo son parte de las tres principales cereales que nutre todo el mundo, ¿no? La tercera era el arroz, maíz, trigo, arroz. Toda la población de este mundo, su alimentación está basada en estas tres cereales. Y nosotros nos encargamos en estos dos cereales, el maíz y el trigo. El CIMIT empezó a trabajar aquí desde 1960, mucho más antes, pero en su forma actual en 1966 y tenemos proyectos en varios países y continentes del mundo. Dije el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, ¿no? Entonces se escucha que hay mejoramiento atrás. Pero no solo es el mejoramiento. Para que una semilla rende todo su potencial, pues hay que tener una buena semilla no es suficiente. Hay que, pues, sembrarle al mismo tiempo, aplicar las buenas prácticas agronómicas y también desde la cosecha hasta el consumo, evitar que se pierda el grano. Esta parte, desde la cosecha hasta el consumo, es la parte que nosotros llamamos la post cosecha. Y tiene como objetivo mantener la calidad del grano. Y ya sabemos que los maíces están atacados por muchas plagas, que sean gorgojos, hongos o roedores, los ratones, que causan muchas pérdidas. Entonces, nuestra idea en el CIMIT es de evitar las pérdidas post cosecha, mantener la calidad del grano para llevarle hasta el procesamiento para producir buenas tortillas. Si yo tengo maíces azules que quiero comer mi tortilla, pues tengo que sembrar al tiempo adecuado, tengo que aplicar las buenas prácticas agronómicas, tengo que cosechar al tiempo, tengo que secar adecuadamente, tengo que desgranar muy bien hasta empezar a hacer la nixtamalización para producir la tortilla. Entonces, el maíz pasa por muchas etapas y pues la post cosecha es algo muy importante porque es parte de las tres factores que tienen un impacto sobre la calidad de un grano, ¿no? La semilla, el factor agronómico y la post cosecha. Muchas gracias. Y un gusto Gracias, estar aquí Silvano. con ustedes. Pues ahorita comentaste algo que me hace mucho clic y que creo que ha sido una de las razones por la que hemos estado trabajando en estudiar todo lo que está alrededor de la producción de tortilla y que es una buena semilla no es suficiente para poder aportar los beneficios a la salud que se tiene, ¿no? Digo, como seres humanos no comemos el maíz tal cual, ¿no? Hay toda una tecnología que se requiere para convertirlo en la masa o en otros tipos de productos, pero pues en nuestro país la nixtamalización es algo que se ha venido funcionando con la tecnología, pero que todavía sigue mucho en la tradición. Entonces, la parte, el trabajo que ha estado haciendo la doctora Valderrama, pues a mí me parece muy, muy importante. O sea, no nada más pensar en procesarlo con técnicas tradicionales, sino caracterizar más cuantitativamente lo que está ocurriendo en cada una de las operaciones unitarias que nos llevan a la conversión del maíz a un alimento. Y además, escuchar a la gente que está produciendo el maíz, porque la gente que está produciendo el maíz muchas veces no tiene el acceso a información suficiente para tener el otro punto que comentas, Ivano, las buenas prácticas agronómicas. Entonces, esta conjunción de experiencias de la modelación de los procesos y de escuchar a la gente
es algo que a mí me gustaría que la doctora nos compartiera estos años que ha estado colaborando con el tema de la nixtamalización. Tiene el micrófono apagado, doctora. Muy buenas tardes a todos. Pues muchas gracias por la invitación. Como bien lo dices, ¿no? Esos congresos de nixtamalización nos dejan grandes experiencias porque afortunadamente, bueno, que ya tenemos trabajando 10 años en este campo, pues nos encontramos con diversidad en todo. ¿Por qué? Pues porque resulta de que procesar el maíz no es lo mismo, algo mencionaba Silvanos, ¿no? No es lo mismo trabajar con un maíz azul, por ejemplo, que con un maíz blanco, que con un maíz amarillo. E incluso si ese maíz es sembrado en diferentes regiones de nuestro país, nos va a dar características distintas. Entonces, entrarle a esta parte de los modelos matemáticos es muy complicado porque cada modelo nos va a representar para un maíz, para una variedad, sembrado en una región. Sin embargo, para el proceso de nixtamalización nos sirve de mucho porque nos puede ayudar a optimizar condiciones de proceso. Inicialmente se trabajó un estudio cuando estuvimos entrando con la parte ya de investigación, en donde los tiempos de reposo, por ejemplo, en la nixtamalización son muy importantes. Normalmente en la tradición, tradicionalmente los tiempos de reposo son 10, 12 horas y no se tiene mucho control. Sin embargo, a través de este estudio que se publicó, vimos tiempos óptimos en el cual el calcio se incorporaba al grano de maíz. Eso es algo muy importante, que es lo que nos aporta a nosotros en el grano de maíz, la cantidad de calcio que nosotros vamos a ingerir. Entonces, ahora, esto tenemos que tenerlo, decimos, bueno, por ese lado está la parte nutricional. Sin embargo, pues también tenemos que ver las características que me da mi producto, que yo tenga una adecuada masa, que se tenga una adecuada tortilla, porque tiene que ir de la mano, o sea, esto, vaya, no puede ser aislado. Nosotros tenemos que tener la visión desde lo que se está sembrando hasta hacia lo que se está procesando. Si uno de esos puntos de esa cadena no está controlado, pues obviamente el producto no va a llegar a buen término, ¿sí? Entonces, en esta primera instancia, bueno, pues fue lo que nos llevó a todo esto, ¿no? Y ya de ahí, bueno, pues caímos en otras, la investigación pues no es una línea, algo constante. La investigación nos lleva a caminos de ir sobre, hablando matemáticamente, en este caso son funciones, le llamo yo polinomiales, en donde vamos subiendo, bajando, y vamos a ir incursionando, ¿no? En cada punto, a veces yo decía, no, bueno, pues, ¿qué ocurre, no? Por ejemplo, dices, bueno, si yo a mí me interesa ver qué pasa en el campo, pues tengo que entrarle al campo y tengo que trabajarle en el campo y hay que trabajarle y conocer el campo, porque de otra manera no conocemos. Al material hay que conocerlo en vivo, no puede ser teórico, igual como cuando yo estoy trabajando con las chicas y les digo, no, aquí la cuestión de elaborar la masa, tenemos que tocarla, tenemos que sentirla, ¿sí? Entonces, esto nos va llevando y bueno, pues vamos relacionando ciertas cuestiones matemáticas que bueno, pues que esperemos que prontamente pues podamos volver a retomar ciertos aspectos, pero bueno, pues a grandes rasgos esto es lo que estamos trabajando y bueno, ya ves que incursionamos en estar viendo ahorita con algunos ejidatarios para ver pues qué ocurre, ¿no? Con todo esto del maíz. Gracias, doctora. De hecho, a lo mejor algunos de los que están conectados, pues consumen productos nixtamalizados, pero no conocen qué es la nixtamalización. Para muchos de nosotros, pues es algo muy interesante. Culturalmente creo que es un parteaguas para nuestro país. El momento en el que a un mexicano o mexicana, creo que fue más bien mexicana, se le ocurrió calentar el maíz con cal, ¿no? Y convertirlo en esta masa mucho más moldeable que podemos convertir en tortillas, que consumimos en totopos, que lo vemos ahora sí como un producto altamente industrializado, pero
pero la realidad de las cosas es que es algo que surgió como una tecnología muy básica para mejorar pues el sabor, las características nutrimentales, eh, la, la facilidad de manejo también del producto. Eso es algo que yo creo que también influyó mucho para que México, las sociedades prehispánicas se desarrollaran tan ampliamente y con tanta diversidad, y que hoy por hoy, afortunadamente en nuestro país, vemos esta diversidad de productos terminados a través de la conversión del maíz en nixtamal y eventualmente en otros productos. Entonces ahí, Silvanos, pues yo vi a mi abuelita cocinar el maíz, pero tú cuando la primera vez que supiste de que existía la nixtamalización y que en México era casi la base de la alimentación de cada uno de los mexicanos, eh, ¿qué te generó, qué impacto generó conocer sobre la nixtamalización y tanta diversidad que tenemos en nuestro país? Bueno, me generó mucha curiosidad. Yo puedo decir que en este momento no podría adivinar que estuviera en 2020 en México laborando. La verdad, no. Yo escuché de la nixtamalización en 2000, fin de 2010, durante mi maestría, en el que trabajaba en Bélgica, sobre wheat milling, no sé cómo decirlo, pero del maíz, porque el maíz allá se usa más en Bélgica, no en mi país se come el maíz para consumo humano, pero en Bélgica se usa para el consumo animal y también para los procesos industriales, es decir, extracción de almidón. Entonces estaba trabajando sobre la extracción de almidón y encontré el trabajo del doctor Serna Saldivar y todo esto, y pues nunca me podía imaginar que estuviera aquí 10 años después. Pero en mi país nosotros no hacemos nixtamalización, comemos el maíz de manera diferente, ¿no? Y justo yo creo que es algo muy interesante que pues México puede llevar al África, porque la nixtamalización tiene beneficios, ¿no? Como mejorar, por ejemplo, el nivel de vitaminas B en las tortillas, y es algo que estamos buscando en el CIMIT, junto con la doctora Natalia Palacios, a ver cómo pues, se puede llevar esto en África, ¿no? Nixtamalización para África. Y con la embajada, las diferentes embajadas de México en países como Ghana o Kenia. Entonces, nosotros no hacemos la nixtamalización, hacemos otro tipo de procesos que son también interesantes, que incluyen fermentación. Entonces, yo cuando escuché de la nixtamalización, pues me generó mucha curiosidad, muchas cosas. Leí un poco sobre esto, pero retomé el tema cuando llegué aquí en México, ¿no? Porque pues mi trabajo era sobre otra vía de procesamiento del maíz, y pues me da mucho gusto estar aquí, porque llegando aquí pues aprendes muchas cosas nuevas que no has escuchado, procesos, porque en un proceso, de nixtamalización, que consiste en poner el maíz en agua con cal, pues hay muchas modificaciones, muchas cosas muy complejos que pasa dentro de este pequeño grano del maíz, y no se puede imaginar la cantidad de complejidad que hay, ¿no? Entonces, a mí me da mucha curiosidad, me da mucha emoción, porque soy de naturaleza curiosa, y pues no sé si he respondido a su pregunta. Sí, de hecho, esta revalorización desde el punto de vista culinario también es muy interesante. Como mencionas, cada grano de maíz que vas a nixtamalizar te va a dar un perfil de sabores, un perfil de colores distintos, y por eso ahorita la parte de fusionar tradición y tecnología pues es crítica también para tener estos impactos sensoriales en los productos finales. Pero otra cosa que también es muy real, ¿no? Es que este proceso pues requiere de energía y un uso de agua, ¿no? Agua limpia para poderlo transformar. Y ahí me gustaría que la doctora nos compartiera un poquito de la experiencia que tiene sobre cómo hacer más eficiente el uso de la energía, y también cómo apoyar a estos productores
en los ejidos para, pues para que esta agua que queda como un desecho se pueda aprovechar, ¿no? Porque pues una realidad es que en nuestro mundo tenemos una cantidad limitada de agua y esa cantidad de agua en muchas ocasiones pues no regresa de la manera adecuada a la tierra, ¿no? Entonces, lo que ha estado trabajando es muy interesante y si nos puede platicar un poquito también de cómo estas ecuaciones que originalmente estaban enfocadas en la parte nutrimental, ahora van a tener que estar tomando en consideración también lo de energía y lo del uso de agua. Ok, bueno, pues sí, como bien lo mencionas, uno de los grandes problemas en la nixtamalización es el agua de desecho, ¿no? Mejor conocida como nejayote, ¿sí? Que es el agua de cocción donde el maíz se cuece y que, bueno, de alguna manera ahí tenemos un gran problema, ¿no? Porque el proceso tradicional de nixtamalización como tal normalmente se requiere de 2 a 3 veces de peso de maíz con agua y es la misma que se desecha. El problema de esta agua es que es altamente alcalina, ¿no? Y es muy dañina para el medio ambiente. ¿Qué es lo que se hace en los molinos tradicionales? Pues se tira esta agua, ¿no? Se desecha finalmente. E incluso las grandes empresas sí utilizan un tratamiento, un tratamiento, digamos, no tan eficaz para poderla desalojar al agua al desagüe, que incluso tendríamos que ver si se cumple o no con la normatividad, ¿no? Entonces, en esta parte de ir trabajando, pues sí, se empezó a trabajar con lo del nejayote, empezar a implementar a lo mejor unos pequeños filtros. Y bueno, aquí el gran problema es de que uno tiene que acercarse a los pequeños molineros, ¿no? Y llevarles algo que ellos puedan implementar, que ellos puedan trabajar, porque no es tan sencillo llegarles con un equipo sofisticado y demás y que ellos puedan hacer este tratamiento. Para ellos no va a ser práctico, finalmente no va a ser práctico. Entonces, dada esta situación, les decía, ¿no? A lo largo del camino de la investigación, pues va uno teniendo colaboraciones con otros investigadores y pues nos unimos a trabajar con investigadores del área del área de agrícola y compañeras de aquí de la FES Cotitlán, que ahora ya son doctoras, y ella, bueno, parte de su proyecto fue eso, que se implementó pensar en elaborar un biofertilizante que nos va a servir mezclado con lo que es estiércol y con lo que es nejayote. ¿Qué tiene esto? ¿Por qué el nejayote? Bueno, pues porque el nejayote, ya varios estudios, e incluso aquí con la doctora Janet, que tiene mucho trabajo en esta área, pues tiene muchos nutrientes y tiene varias propiedades que nos sirven para, finalmente es el medio acuoso, que al mezclarse con el estiércol nos va a dar sobre todo la fuente de nitrógeno para lo que es el suelo. Y entonces parte de este proyecto pues se elaboró, se desarrolló y se hicieron los biofertilizantes para lo que es la siembra, ¿no? Entonces, pues la idea de esto es de que pues sí hubo, de los tratamientos, pues sí hubo mejoras, sobre todo una de las cosas que nosotros observamos, porque nos tocó a la doctora le tocó que en el segundo ciclo de siembra vino lo que fue un huracán, demás. El asunto es de que de verdad pudimos rescatar muy poco de lo que fue esta cosecha, pero lo que observamos, que los tratamientos que fueron con biofertilizante de nejayote resistieron más. Nuestros cultivos resistieron más y bueno, pues eso nos da la pauta de que sí fue benéfico utilizar el nejayote. Y bueno, pues ya todo esto se va a abrir para poder trabajar, como dice, hacer el uso eficiente. Ahorita lo que queremos es implementar todo esto ya con pequeños ejidatarios en lo que es en regiones, por ejemplo, como de Teotihuacán o a lo mejor de Hidalgo, para ver cómo va funcionando, que sea algo práctico también para ellos. Y esto en colaboración pues por ejemplo, aquí con un restaurante o con pequeñas empresas, para que ellos nos proporcionen el nejayote y bueno, también trabajar a la par con la empresa para ver su proceso de nixtamalización. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Observar desde la siembra lo que es el maíz, pero no solo ahí,
obtener lo que es el grano y cuidarlo hasta su procesamiento, ¿no? Gracias. Ahorita creo que algo que es muy importante cuando se trabaja en un tema donde hay tanta diversidad es la parte de la co-creación con la gente que está en el campo. Ahí, pues Silvanus, tú has tenido más experiencias con la implementación de tecnologías, pero ¿qué tanto se abren estas comunidades para adoptar nuevas tecnologías? O qué tanto comparten ellos también sobre sus conocimientos para llegar a un punto intermedio o para fomentar pues esta innovación que se requiere tan rápidamente, ¿no? Porque otra cosa que a lo mejor ahorita tocamos el tema del agua y tocamos el tema de la energía, pero algo que impacta también en la producción de maíz y pues de cualquier alimento, pues es el cambio climático. Eh, y pues hasta hace a lo mejor 40 años no se notaba tanto, pero ahora cada vez que visitas el campo y platicas con los productores, pues dicen, es que este año no está funcionando como debía de ser, ¿no? Entonces, ¿cómo activar la co-creación con la gente productora? Pues muchas gracias, es una pregunta muy interesante. Pues iba a responder que si no estuviera abierto los productores, quizás no estaría aquí hablando con ustedes. Es cierto que ya tenemos mucho problema con él. De hecho, es ahora, ¿no? El cambio climático no es mañana, ya es ahora, ya que pegue mucho a los productores, que pierdan cultivos por sequía, por granizas y muchas otras cosas que no había hace muchos años. Entonces, es importante buscar soluciones para los productores, pero hay que escucharle. Primera cosa es hay que escucharle. Hay que escucharle para identificar cuáles son sus necesidades. Por eso que digo que si no hemos escuchado a los productores, quizás no estuviera aquí. El CIMIC por un tiempo ha dejado de trabajar sobre las post cosechas, pero luego empezamos a trabajar con los productores le hicieron una pregunta, oye, ¿cómo se va? Vamos a manejar, tenemos problemas con gogojo y todo esto, ¿cómo se tiene que hacer? Y el CIMIC tuvo que retomar de nuevo el asunto de la post cosecha. Por eso digo que es importante seguir escuchando a los productores, muy importante, y buscar soluciones a ellos. Nosotros en el CIMI tenemos un sistema que llamamos el Hub, que es un nodo de innovación que incluye no solo los productores, pero todos los actores. Les doy un ejemplo muy sencillo. Si usted está promoviendo una tecnología y ustedes trabajan por una institución ¿cómo se llama? No, que no es por fin de lucro. Entonces, se necesita el sector privado para poder llevar estas tecnologías a los productores. Pero entonces hay que escucharle, ¿no? El sistema del hub lo que busca es de llevar a todo el mundo en la misma mesa y hacer justo este proceso de co-creación, o co-design, o design thinking, como le llaman. Y este sistema que el CIMIC ha promovido está reconocido como un sistema de co-creación justo, porque la idea es de partir de las necesidades de los productores para ahora buscar a través de las investigaciones soluciones que les sirven. Es muy importante. No dejamos de lado que hay que escuchar a los productores, porque si no escuchamos a los productores, ¿cómo podemos llevarles algo que realmente les sirve? Entonces, a la base, y el CIMIC ha aprendido sobre esto, porque también fue un proceso de crecimiento del propio CIMIC, que a la base es muy importante escuchar a los productores, escuchar sus necesidades para tratar a través de la investigación buscarle soluciones. Gracias. Pues sí, eso es muy importante y también pensar que no hay una bala de plata, ¿no? Y eso nos queda claro y por eso la inquietud que tenía de ¿y cómo le hacemos para fomentar esta co-creación? Pues obviamente resolviendo problemas, ¿no? En mi experiencia, pues ya aquí también es importante cuando estamos hablando de los objetivos del desarrollo sostenible, pues es fomentar el crecimiento económico de las comunidades, ¿no? Y hace ratito salía el concepto de agua de desecho y sí, desafortunadamente tenemos desechos cuando podíamos pensar en algo más alineado hacia la economía circular, que es básicamente lo que hemos estado trabajando en las líneas de investigación
en el grupo de no pensar en un desecho, sino como una materia prima de un nuevo ingrediente, de un nuevo principio activo, de un nuevo material encapsulante, porque en esa conversión del maíz a nixtamal, y que decíamos, bueno, que queda el nejayote, gran parte de los antioxidantes, de esa semilla valiosa que se tenía en el campo y que luego sobrevivió a toda la post cosecha. Después, ¿qué hago con esta agua? Que pues no la consumimos como alimento, ¿no? A lo mejor en algunas comunidades pues se utiliza en mezcla con otros alimentos para el consumo animal, pero es muy, muy poco, ¿no? Y resulta ser que de ahí tenemos micropartículas y nanopartículas con antioxidantes que se pueden utilizar en la industria cosmética, fibra que tiene características muy particulares comparadas con otras fibras de cereales, porque pues ya no tiene la grasa que muchas veces da ese sabor o esos componentes que dan el sabor amargo en los productos integrales o altos en fibra, y es una fibra muy, muy buena la que se obtiene del maíz. Y otra cosa muy importante es que pues la cal ya no queda como cal tal cual se utilizó en el proceso. Entonces, esta fuente de calcio, que otra vez la estamos pensando como un desecho, ¿no? Y que ahorita pues parte de lo que buscamos con el proyecto es, pues bueno, vamos a co-crear, vamos a platicarles de lo que se puede hacer y cómo pues dejar de pensar en el maíz criollo como un alimento para el autoconsumo, sino también pensar que es una fuente importante de generación de recursos económicos para estas comunidades que afortunadamente, a pesar de tantas cosas que suceden en el campo, siguen preservando a estos maíces, que es un valor cultural que tenemos, ¿no? Entonces, en la parte por ejemplo, de la producción de fertilizantes, ¿qué tan factible sería pensar que un pequeño productor o que una pequeña comunidad pudiera generar este nuevo producto y convertirse en una fuente de ingresos y no nada más algo que pueda ser utilizado para su producción? Bueno, pues aquí yo creo que primero, bueno, lo importante es que sí te tiene que tener muy bien la conectividad entre lo que es el productor y lo que es, en este caso, quien procesa el maíz, ¿sí? Porque aquí, vaya, debe de haber una buena logística, porque las cantidades de agua que salen son bastantes. Entonces, esa conexión debe de haber. Obviamente, pues sí se requiere de suficientes insumos para que, pues porque se tiene que transportar. No es tan fácil transportar no sé, por ejemplo, acá compramos, me parece que son bidones o barriles, no te recuerdo, de 300 litros aproximadamente. Entonces estuvieron transportando para llevarlos a las comunidades donde se iba a hacer la siembra con los ejidatarios, ¿no? Entonces, esa parte, pues se tendría que armar, es que no es solo la parte procesamiento de la pequeña industria de la tortilla y lo que son los ejidatarios, ¿no? Se tiene que buscar un proyecto o una fuente que nos arme una buena logística en donde se pueda transportar ese material, que es el agua, a lo que es para poder hacer la mezcla. Aquí el punto cuál sería, si nosotros quisiéramos que esa mezcla se pudiera manejar como un producto para venta, como un biofertilizante como tal, pues sí tendría que llevar otro proceso y habría que sacar un análisis de costo. ¿Por qué? Porque si yo lo mezclo, agua queda en húmedo, tenemos forzosamente que secarlo, tenemos que cernirlo, que es como finalmente así el abono en este caso es mejor porque lo absorbe mejor lo que es la planta. Entonces, se tendría que hacer un análisis qué tan viable pudiera ser, no sé, a lo mejor se me ocurre, ¿no? Lo ideal sería de que el molino, lo que sea, esté muy cerca de los campos. ¿Para qué? Porque a lo mejor por medio de transportar, no sé, se me ocurre por tuberías o qué sé yo, se pudiera desechar esa agua. Yo recuerdo que en una ocasión visité uno de los molinos y ellos tenían implementado una tubería, ¿sí? Una tubería por donde sacaban lo que era el agua del nejayote.
digo, ellos me parece que lo desechaban. Ahí ya no pude ver porque como que no me dejaron muy bien ver eso, porque ellos pues tienen problema con estar tirando esa agua. Pero bueno, algo así. ¿Para qué? Pues porque sí es complicado estar transportando los barriles de 300 litros, ¿no? Transportarlos, bajarlos, vaya, no es tan viable. Entonces se tendría que pensar en esa alternativa porque sí, o sea, definitivamente es un biofertilizante que sí puede ayudar, sobre todo también a tratar incluso la tierra, porque hay tierra que incluso no está, no tiene los suficientes nutrientes y nos da un producto de mala calidad. Entonces, nos puede servir tanto para hacer un tratamiento a la tierra como para posteriormente hacer esas aplicaciones durante el crecimiento de la planta, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que empezar en esa alternativa, como dices bien, ¿no? Para que no solo se vea, para que aquí está, te llevo, te doy la siembra, sino ahora a ver, este producto se podrá distribuir. Entonces, habría que ver esa alternativa. Sí, y la parte de qué tanto relación líquidos, sólidos en suspensión, sólidos solubles, todo eso que, pues que es la parte de la caracterización tecnológica, ¿no? Y la interacción con los molineros, que también es muy importante. Eh, y otra cosa que creo que es muy relevante para el área de los maíces criollos tiene que ver con el precio justo. Y ahí lo que se ha estado haciendo con algunos de estos restauranteros que valoran el perfil de toda la parte organoléptica del maíz criollo y también la parte eh, cultural que tiene el hecho de seguir preservando a estos maíces. eh, ¿Cómo establecer una política de precio justo a estos materiales tan importantes? Silvanus, pues tú que has estado trabajando con algunos restauranteros y algunos ejemplos de lo que estaban trabajando, inclusive hasta pensar en formas más innovadoras de transformar el maíz, ¿no? Ahorita la cocina también se está convirtiendo en una fusión, ¿no? De tradición y de tecnología. ¿Y cómo ves esto con tu experiencia con estos empresarios, algunos pequeños, algunos medianos de los restaurantes? ¿Tiene un precio justo? Es una pregunta que nos estamos haciendo, yo creo, porque yo creo que he leído durante mi carrera de ingeniero agrónomo textos sobre esto de los años 60 y 70, ¿no? Estamos en 2020 y seguimos teniendo problemas, ¿no? Es demasiado complejo. En el caso de los pequeños productores que producen maíces criollos, son maíces muy interesantes, que tienen un valor muy alto en el mercado nacional y internacional. Para que tenga un precio justo, hay que conectar entonces a estos mercados nichos, ¿no? Y es parte del trabajo que estamos haciendo nosotros en el CIMI. Y lleva sus detalles, ¿no? Por ejemplo, los maíces criollos son muy interesantes con sus compuestos fenólicos, pero esos compuestos fenólicos pueden tener al contacto del aire reacciones que hace que pues ya no es viable para consumo, ¿no? O sea, se degrada, se pierde, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que mantener estos compuestos fenólicos en el grano hasta venderle a la persona que le va a usar? Para que esta persona, oye, pero no me vendiste algo que me sirvió, ¿no? Personalmente, en el CIMIT hemos trabajado sobre las tecnologías herméticas, por ejemplo, a través de un proyecto que se terminó en abril, que se llamaba Milpa Yucatán, ¿no? La idea de Milpa Yucatán, que es un proyecto que tuvimos desde fines de 2016 hasta mitad de abril 2020, era apoyar a los productores a aumentar su rendimiento. Pero bueno, el enfoque en Milpa no es solo rendimiento, puede ser otros cultivos aparte, ¿no? Y luego, apoyarle en prácticas post cosecha para que ellos, alrededor del mercado, a un acopiador de Mérida que luego le vendió a restaurante en Dinamarca, en Estados Unidos y todo esto, ¿no? Entonces, milperos pequeños de la península de Yucatán, a través de este proyecto, pudieron, pues, usar prácticas sustentables primero, pero también mantener sus granos a través de las tecnologías herméticas
para poder venderlo en un mercado de alta valor. Esa es una forma, existe mucho, que puede permitir a los productores tener un precio justo al maíz, o sea, conectarlo a un mercado de alta valor. Y justo si existe un mercado que puede aprovechar esos maíces que tienen esos compuestos, fenol y todo esto, que para extraerle y tener un valor alto, también una forma de es parte del trabajo del investigador conectar estos porque son demasiado pequeños para competir al mismo mercado con los grandes productores, ¿no? Entonces hay que conectarle a estos mercados especiales que pagan un precio alto a maíz especiales, ¿no? Esto ha sido la experiencia de CIMIT aquí en México. No hemos terminado de aprender, seguimos trabajando en este tema, pero yo creo que fue uno de los éxitos que hemos tenido con el proyecto Milpa Yucatán en la península de Yucatán. Gracias. Pues de hecho, esto que hablamos de precio justo, pues también tiene que ver con nuestra responsabilidad como consumidores, ¿no? Y qué tantos nos estamos reconectando con los alimentos. Ahorita en la pandemia, muchos nos estamos reconectando con la cocina, con a lo mejor el único momento que tenemos en el día para desconectarnos desconectarnos de estas pantallas es el momento en el que preparamos y consumimos nuestros alimentos. Y ahí, pues este consumo responsable, pues nos debe de llevar eventualmente también a demandar más en la información que tenemos sobre la producción de los alimentos, sobre, bueno, dónde se produjo, cómo se produjo, cómo se preservaron a estos compuestos y creo que eso es parte del uso de la tecnología, ¿no? Porque hablamos de tantos avances tecnológicos en ciencia de datos y pues somos incapaces de tener información sobre la trazabilidad de nuestros materiales biológicos que tienen una importante relevancia en nuestra alimentación y que inclusive pues contienen en algunas ocasiones compuestos que pueden ayudar a la prevención de enfermedades o pueden ser coadyuvantes en el tratamiento de algunas enfermedades, ¿no? Y que pues están ahí esperando a que alguien tome acciones sobre, pues, sobre esta ciencia de datos que están ocultas en tanta diversidad de materiales biológicos. Desde el punto de vista de modelación matemática, por ejemplo, ¿qué tan factible o qué tantos años tendremos que esperar para que ahora que también se conjuntan los nuevos etiquetados de alimentos, podamos tener información sobre la trazabilidad del maíz y particularmente ahorita que estamos hablando de maíces criollos, ¿es factible poder llegar a tener este tipo de aplicaciones? O sea, yo me imagino que en algún momento podré leer y ahora que pues, los restaurantes van a estar teniendo menús digitales, van a estar los códigos QR de los ingredientes que se están utilizando. No es, al menos es mi sueño. Yo espero verlo en algún momento de mi vida, pero ¿qué tendría que pasar para que pudiera ocurrir eso, doctora? Pues es que es complicado, o sea, te vuelvo a mencionar, cuando trabajamos con alimentos, sobre todo a la hora de elaborar modelos, y si nosotros queremos hacer predicciones de producciones y demás, bueno, pues ahí están las estadísticas que en un momento se dan hasta 4 o 5 años, y ahí están, ¿no? Pero si ya queremos ver otro tipo de avances en el aspecto de decir, bueno, pues aquí me va a funcionar bien y voy a tener mayor producción, es difícil. Es difícil, ¿por qué? Porque el trabajar, y vuelvo a lo mismo, cuando estamos trabajando con materiales orgánicos, en este caso, como es el caso de alimentos, vaya, los vuelvo a decir, hasta el clima ya es un factor que hace que mi producto sea diferente, que mi maíz sea diferente. Se trata de controlar y la idea para que nosotros podamos tener eso y que de alguna manera pudiéramos obtener modelos de predicción que se acerquen un poco más a la realidad, tenemos que tener el control. Y no es que sea una controladora, pero si no hay un control desde lo que es la siembra del maíz hasta su procesamiento,
Entonces es muy difícil, porque a mí de qué me sirve que yo haga un modelo que me va a servir, bueno, aquí está el maíz, va a tener estas características, qué sé yo, las óptimas condiciones, por ejemplo, en el caso del fertilizante, ¿no? Óptimas condiciones, me va a dar mayores rendimientos, qué sé yo. Pues sí, ya está, ahí está mi maíz, lo vendo. Y si llega a la línea de proceso y en la línea de proceso no se tiene el control adecuado, pues de nada va a servir todo lo invertido. Entonces, a mí en esto, bueno, y personal, y digo, una ventaja que tenemos en la FES Cuautitlán es que es una facultad multidisciplinaria, ¿sí? Y la versatilidad que afortunadamente he tenido es de que he estado tanto en el área de matemáticas como en el área de procesamiento de, en este caso que me he enfocado a lo que es el área de cereales. Y aunado a esto, pues tenemos, les comentaba, ¿no? La parte de ingeniería agrícola y esa versatilidad que hemos tenido nos está permitiendo. Es algo como que yo siempre decía, bueno, yo soy del área de ingeniero en alimentos, todo lo que es proceso, pero siempre digo, bueno, ¿y qué pasa atrás? ¿Qué pasa si no está bien controlado la parte de mi materia prima? Pues obviamente, aunque yo lleve un buen proceso, no va a estar bien. Lo mismo es, ¿de qué me sirve yo tener controlado todo mi sistema en el que yo voy a entregar un grano de buena calidad si llega a la empresa y no se va a llevar el control y yo no voy a tener conocimiento? Entonces, este proyecto nos pareció, y con las colegas que estamos trabajando del área de la doctora Marta y la doctora Rosalba, nos pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque la ventaja que tenemos es ese contacto con el restaurante, en donde se produce, nos dan el nejayote y demás, pues estamos de ahí de antemano ya, pues hay que controlar esto en las condiciones para que nosotros sepamos sobre qué vamos a atacar. Entonces, no va a ser, todo esto es como por regiones, ¿sí? Y eso quiero dejarlo muy claro. No va a haber un modelo que te diga, ese modelo es para, te va a servir para Teotihuacán, te va a servir para Hidalgo, te va a servir para jamás, ¿sí? En cada región, en cada lugar, y siempre tenemos que empezar pues con algo pequeño, ¿no? Porque pues así son las cosas, ¿no? Hay que empezar con algo pequeño y pues esa es la motivación que tenemos, que ahora sí vamos a ver desde el control, desde la siembra hasta el procesamiento y bueno, pues veremos los resultados, ¿no? Sí, pues de hecho la suma de lo pequeño es lo que puede llegar a ser muy grande el aprovechamiento del maíz criollo, ¿no? Todos le tenemos mucho amor, es una idea muy impactante desde el punto de vista cultural, pero también desde el punto de vista de desarrollo económico. Y una cosa muy importante, sí, no podemos ser controladores, es cierto, pero sí debemos de fomentar esa cultura de la documentación, ¿no? De a ver qué pasó este año, cómo lo produjiste, dónde se almacenó, cómo se almacenó, porque a final de cuentas todo eso va a alimentar a estos sistemas de trazabilidad, ¿no? Que tanto nos hacen falta y que eventualmente van a impactar también en el precio justo, ¿no? Ahorita que estábamos hablando de nichos de mercado, no tardan en preguntarnos cómo fue el proceso, ¿no? Ahorita es un producto diferenciado, es un producto que pues no se va a conseguir y no pregunto ni de dónde viene ni cómo está, nada más sé que es seguro para producir alimentos y que cumple con todos los reglamentos, pero no conozco mucha información al respecto, ¿no? Y eso pues es parte también de los objetivos de un proyecto así. Y esta cultura de documentar, ¿cómo lo has visto, Silvano? Sí es posible. Se puede lograr. Es complicado, estoy totalmente de acuerdo, pero se puede lograr cosas en el mundo rural. Complicado, complicado. No existen soluciones así y hay que estar mucho a escuchar a la gente, ver su reacción hacia lo que dicen, ¿no? Les comentaba de la experiencia que tuvimos en Yucatán, en Campeche y Quintana Roo, y sí tratamos de tener un sistema de trazabilidad ahí, en este caso, es decir, que con códigos de barras podemos ubicar hasta la milpa, es decir, de dónde salió el maíz, ¿no? Y pues obvio es un sistema que requiere mucho apoyo, requiere mucho acompañamiento técnico. El acompañamiento técnico es algo muy clave, porque no hay que olvidar que son productores y bueno, es un problema del mundo rural, pues no hay tanto joven que están dedicándose a la agricultura, ¿no?
Entonces llegamos y queremos no sé qué código de barra, no van a entender, ¿no? Se puede, o sea, se puede obtener cosas. Y de hecho hemos logrado con este, y no solo con este proyecto en la península de Yucatán. Saludos a todos los colaboradores de Yucatán que nos escuchan, porque sí, se involucraron muchísimo, porque como les decía, el acompañamiento técnico es una parte clave de cómo podemos con un solo código identificar de qué milpa viene este maíz. La trazabilidad es un tema muy importante. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes los dos. Y se puede lograr cosas, pero requiere mucho acompañamiento técnico. Eso es lo que me gustaría comentar. Pues ya nos estamos acercando al tiempo de interacción. Buenas Pues, tardes. Gaby, Sí, adelante. buenas tardes. Muchísimas gracias por su charla, muy interesante, muy amena. Y sí tenemos algunas preguntas que el público ha dejado para ustedes. Antes de ir a las preguntas, quisiera que me platicaran un poquito sobre el proyecto específico que están haciendo con Fordesit. ¿Tienen algunas acciones que buscan llevar a cabo con este proyecto? Sí, como mencionamos ahí en el título, es la generación de valor, ¿no? Es cómo pensar que el maíz no es nada más para la producción de tortillas, sino fomentar un poquito la economía circular, eh, ver cómo se pueden transformar estos desechos en productos de valor agregado, pero a final de cuentas, como bien lo mencionó la doctora, esto va a tener que ser con innovación frugal, ¿no? Lo que se pueda hacer en el campo con las herramientas que se tengan y lo que esperamos es tener un impacto positivo, ¿no? Que realmente pues mejore, por ejemplo, el caso de los biofertilizantes, mejore la productividad, mejore la resistencia a los embates del clima o también relacionados con algunas contaminaciones en campo, que también genere, permita mantener esta diversidad de los maíces criollos y que eventualmente esto se convierta en una mayor fuente de ingresos. Y un comentario muy importante que hizo Silvanus es, en el campo o en las zonas rurales, la realidad de las cosas es que pues, son personas pues de más de 40 años. En general, yo creo que en el mundo el promedio de edad de las personas que habitan en las comunidades rurales anda entre 55 y 60 años, ¿no? Entonces, ¿y eso por qué? Porque pues los jóvenes buscan alternativas de desarrollo profesional y donde también se valore ese chip que traen de la innovación. Y eso es también lo que queremos lograr eventualmente con el proyecto Fordesit, es que la generación de valor tiene que involucrar a la comunidad y particularmente a los jóvenes y utilizando tecnologías muy básicas, pero también aplicando el método científico, empezando por la documentación. Perfecto, muchas gracias. Tenemos aquí algunas preguntas, les empiezo a leer. Katia Michelle pregunta, ¿alguno de ustedes ha implementado nanotecnología en alguno de los trabajos de investigación que están haciendo? En la parte de nanotecnología, de hecho, en el grupo acabamos de publicar un artículo donde en los desechos se quedan nanopartículas antioxidantes compuestas con ácido ferúlico, que es el compuesto fenólico más abundante en el maíz, y algunos péptidos también, que se liberan durante el proceso de nixtamalización. Entonces, algo que se hace de manera sintética, resulta que lo tenemos en ese desecho y más bien tenemos que trabajar en la recuperación de esas nanopartículas que pueden tener efectos benéficos para la salud, aplicados en cosméticos, aplicados en ingredientes para alimentos. Interesante que eso se puede aplicar entonces para cuestiones de salud, ¿verdad? Así es. Ok, tenemos otra pregunta. Oscar Flores pregunta, ¿cómo se ha ido mejorando la calidad nutrimental de la masa para poder aportar mejor a los consumidores que no tienen acceso a otro tipo de alimentos? Y si se sigue mejorando aún. Sí, ahí la doctora
ha estado trabajando con proyectos muy interesantes para mejorar. Sí, bueno, aquí el punto es de que se logró, bueno, mejorar un poco la calidad nutricional, agregando, pues básicamente carbonatos de calcio por medio del nejayote a lo que es a lo que es la masa, ¿sí? Sin embargo, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Aquí tenemos una situación de que esto se queda en la parte, se ha quedado en la parte experimental. ¿Por qué? Porque trabajar con los molineros, muchas veces con las empresas, no es tan fácil. No es tan fácil que se implementen esas tecnologías y por ahí tenemos que empezar a tratar un poquito esa parte de cómo les podemos llevar una tecnología que pueda ser fácil para ellos, que pueda ser fácil para que se pueda, porque indudablemente está faltando mucho. Ya muchos de los molinos que hay en la ciudad, realmente ya son pocos los que se nixtamaliza tradicionalmente. La mayor parte de ellos pues, son harinas los que vienen y muchas de esas harinas pues vienen algunas fortificadas, no lo sabemos, pero muchos de ellos tienen hidrocoloides. Entonces, como tal, ya las propiedades nutritivas de la masa pues se están perdiendo. Entonces, pues hay que trabajar, eso fue parte de lo que trabajamos nosotros, aportarlo, sobre todo la aportación de lo que es carbonato de calcio, pero bueno, pues tenemos que seguir trabajando en ello. Ahorita pues vamos a seguir con algunos otros proyectos para fortificar por medio de otro tipo de compuestos y que pues les sean benéficos, sobre todo para la población, ¿no? Sí. Parte del proyecto también habla de dietas diversas. O sea, ahorita estamos hablando del maíz como el principal, la principal fuente de alimento en la población mexicana, pero la diversidad también es muy importante, inclusive en el cultivo, ¿no? Algunos otros colegas que participan en el proyecto están colaborando en esta parte de producción de otros materiales vegetales que se pueden consumir frescos, que sería lo óptimo, pero pues la realidad es que pocos podemos consumir alimentos frescos diariamente, pero buscar tecnologías que permitan su incorporación en alimentos de una manera más conveniente, ¿no? Ahorita pues estamos en casa, pero generalmente las personas tienen poco tiempo para cocinar y también poca disponibilidad de ingredientes nutritivos. Entonces es parte del proyecto, es esta producción de materiales biodiversos que podamos incluir como ingredientes en alimentos, tanto para las comunidades productoras como para el mercado externo. Qué interesante, sí. También Lisbeth Pérez Carmona pregunta si se ha considerado usar alguna de las nuevas tecnologías agrícolas como la hidroponía o la aeroponía. Bueno, si me permite, puedo responder. Son cosas muy interesantes, la hidroponía y todo esto es muy interesante. Pero imagínense que vamos a una aldea, hablamos a un productor de 60 años y queremos enseñarle a usar la hidroponía, ¿no? Es cierto que son buenas tecnologías increíbles que dan sus resultados, pero como le digo siempre, pensamos con quién estamos trabajando. Es muy importante ver con quién estamos trabajando. También, otra parte del trabajo es de buscar nuevas jóvenes interesados por la innovación, que les gusta cosas de teléfonos, o sea, una nueva generación de, ¿cómo se llama? Una nueva generación de productores que está más interesado en la innovación, pero hacer la innovación con los adultos en las zonas rurales es algo complicado. Y justo la hidroponía por el maíz, no sé si existe. Creo que es más para las frutas, las hortalizas, en mi opinión. No sé si el maíz pues, cubre hectáreas, ¿no? Y hacer la hidroponía en hectáreas puede ser algo complicado. Bueno, en el CIMIT no hemos trabajado sobre esto, buscamos más cosas más sencillas que sí también funcionan, que no necesita tanto nivel de tecnificaciones y es importante pensar en esto. Cuando tenemos una innovación, ¿a quién queremos transferirle? ¿Esta persona puede manejar la innovación? Es muy importante. Si no, pues vamos a tener la mejor idea, muchas cosas interesantes que resuelven problemas, pero llegaremos y no vamos a tener resultados. O sea, vamos a poder generar impactos con la gente. Es muy importante tomar este. Sí, No sé claro. si usted tiene.
Además, los productores deben de tener acceso también a las tecnologías, ¿verdad? Que sean sencillas para ellos. Muchas gracias, doctor. Luis Gerardo Ramírez Martínez pregunta, bueno, dice, hola, buenas tardes, gracias por la invitación a un importante tema. Por favor, ¿pueden comentar qué subproductos se pueden obtener del uso de olores de colores azules o rojos? Gracias, saludos desde Oaxaca. Pues ahí también les podemos platicar, sí, el maíz y sobre todo hay muchas variedades criollas que tienen una diversidad de colores. Yo creo que todos hemos visto estas fotografías tan maravillosas cuando se presentan todos los maíces que tenemos en México y ahí tenemos una serie de pigmentos que se van en esta agua de nejayote y que requieren, como decía la doctora, un proceso particular para cada uno de esos efluentes. Estamos hablando de la molécula en general, que son las antocianinas, que son las mismas que le dan el color al vino tinto y que le dan esas propiedades antioxidantes al vino tinto y los estamos teniendo en este desecho, ¿no? Entonces, innovar en la manera en la que podemos estabilizar esa molécula, incorporarla, por ejemplo, en bebidas funcionales, incorporarla en productos cosméticos también. Eso es parte de lo que se pretende hacer con el proyecto, pero nuevamente para cada tipo de maíz se va a requerir un proceso diferente, porque si bien es la misma molécula, la cantidad, por ejemplo, si esa molécula está en presencia de cierto tipo de almidón, va a tener cierta resistencia. Si está en presencia de cierto tipo de proteínas, va a tener inclusive hasta una función distinta, ¿no? Y algunas ceras que también se liberan durante el proceso de nixtamalización va a darle características diferentes y pues hay que valorar a cada uno de esos productos y hacerlo rápido, porque si bien decíamos ahorita el nejayote es una materia prima muy inestable. Si es un nejayote que tiene antocianinas, es todavía más inestable. Estos pigmentos son muy sensibles a los cambios de pH, a la temperatura, etcétera. Y si no, pues la próxima vez que laven su vaso de agua de Jamaica, vean cómo cambia de color rojo a color azul. Así de inestables son las antocianinas y así de inmediato se pueden empezar a descomponer y créanme que tiene mucho potencial la recuperación de pigmentos de los maíces. Interesante. Hay otra duda de Liliana Salinas. Al principio de la charla, doctora Janet mencionaba que pues históricamente desde hace mucho tiempo se comenzó, tal vez por casualidad, el proceso de nixtamalización. Pregunta ella si sabe más o menos desde cuándo es que se empezaron a hacer estos procesos casuales para convertir el maíz en masa. Exactamente cuántos años no, pero sé que fue antes de que llegaran los españoles, ¿no? Y particularmente en nuestro país tenemos un nombre de un estado que es Tlaxcala, que es donde se reconoce como el sitio donde se inició formalmente la nixtamalización. Doctora, no sé si usted tiene el dato exacto de cuándo empezó, No, pero fíjate que no tengo ahorita el dato exacto, pero sí estamos hablando que ya son muchos años de la tradición, ¿no? Y como dices, ¿no? O sea, finalmente, la terminología, ¿no? Que se maneja de las cenizas en este caso por la cal, pero sí estamos hablando ya de muchos años atrás. No tengo tampoco ahorita el dato exacto. Pues lo que No, yo sí. sé, he leído sobre el tema es que da del periodo mesoamericano. No, Mesoamericana, ¿verdad? Qué interesante. También preguntan sobre lo que comentaba el doctor Silvanus, que en África el maíz se consume de forma totalmente diferente. ¿Cómo es usualmente cómo se consume el maíz en su país? sí, bueno, como decía, la nixtamalización no existe en África. Según los estudios, el maíz fue llevado en África en los años 1500 a través de Egipto y también por los portugueses en las costas de Guinea, en los años 1500.
Entonces, la selección ha hecho que ahora nosotros tenemos variedades un poco diferentes, que son más arenoso, flori, pero que no tienen el gusto sabroso, o sea, no tienen gusto como eso. Nosotros no tenemos maíces azules, amarillos sí tenemos, que vienen de híbridos, que puso el ITA, que es un centro hermano al CIMIT. Y lo que nosotros hacemos es que, pues, molimos el maíz, tenemos una harina, lo ponemos en agua caliente, y ya tenemos una masa que, pues, que lleva con salsa y muchas otras cosas. Hay también otros procesos de fermentación, está basado en fermentación con los saccharomyces, que son un tipo de bacteria que hacen una fermentación alcohólico y también se produce una masa, ¿no? Y de esta masa que reemplaza la tortilla aquí, permite, ¿cómo se llama? Acompañar con diferentes salsas, ¿no? O sea, la salsa lleva en el sabor y la masa representa lo que es la tortilla aquí en México. Okay. Y también es muy de consumo muy masivo, doctor, estos productos. Sí. ¿Sí? Bueno, depende hay, en África hay diferentes patterns, no sé cómo se dice en español, pero en la costa, como le decía, fue introducido en la costa, ¿no? Entonces, en la costa había maíces, los maíces se usan más en África. Y cuando vas un poco hacia el Sahel, que es la región un poco antes del desierto del Sahara, pues hay otros cereales como el millet, el penicetón, no sé cómo se dice, el mijo, ese es el término, el mijo, y también el sorgo, ¿no? Que son otros cereales. Y de hecho, el maíz ganó la carrera porque era más, rendía más en comparación a estos cereales, ¿no? Cuando vas al norte, Etiopía, Egipto, son más zona de trigo, y vas en el sur de África, en el oeste, depende de la zona, por ejemplo, en Kenia es mucho más maíz, pero también tienen trigo. Ok, muchas gracias. Y a lo mejor me gustaría complementar, pensemos que, o sea, los cereales son los que permitieron que se formaran pues ya comunidades, ¿no? De todos los cultivos que tenían pues nuestros antepasados, hasta que no tuvieron pues estos cereales y los pudieron domesticar, ¿no? Pues era la fuente de su alimentación y la mayoría bueno, la primera operación para procesarlo pues era molienda seca, ¿no? En piedra y así en México, por ejemplo, para moler pues se utilizaba el metate, a lo mejor todavía en algunas recetas se utiliza, hay quienes hacen su propio mole y sin metate no hay mole. Ese metate que es esa piedra gigante con otra piedra gigante que se mueve, imagínenselo moler el grano seco y que a estas mujeres que tenían que prepararle los alimentos para los que se iban pues al campo o se iban a la guerra, porque pues, acuérdense que también en tiempos prehispánicos la guerra era lo de hoy, al momento que descubrieron que cocerlo a estas condiciones y con esta cal, pues facilitaba muchísimo más el proceso de molienda y la producción de los alimentos. Entonces, eso, la verdad, a nadie más se le ocurrió, ¿no? Y ahorita que ya se empieza a conocer sobre la nixtamalización en otros países, inclusive hasta se está pensando como una operación para transformar otro tipo de cereales y no nada más maíz, como lo hacemos en México. Qué interesante, o sea, este proceso puede ser aplicado a muchos otros productos, entonces, de cereales. También tenemos otra pregunta, Luis Gerardo Ramírez. Dice que si pueden comentar sobre la presencia de micotoxinas en granos de maíz desde la cosecha y hasta el almacenamiento y qué alternativas tecnológicas innovadoras o de investigación están realizando. Creo que ahí Silvanos también se ha impactado mucho con ese tema. Es una pregunta para mí. Muy buena pregunta, muchas gracias por esa excelente pregunta. Sí, es un problema que existe no solo aquí, es un problema global. Y está relacionado con muchos, o sea, se pueden encontrar muchas cosas que explican por qué se producen las micotoxinas, que son muy peligrosas. Pueden dar cáncer de hígado. De hecho, se demuestra una relación en el cáncer de hígado y el consumo de la aflatoxina en Guatemala.
¿no? Por la cantidad o el volumen de maíz que se consume. La solución para evitar las aflatoxinas y otras micotoxinas como fimonicinas o el DON es global, porque las micotoxinas vienen desde el campo, no se generan en post cosecha. Es un problema, se encuentra mucho, ¿no? Cuando vamos a comer, pero vienen desde el campo. Para poder evitar que se genere micotoxina en mi grano, pues tiene que ver con las prácticas agronómicas, tienes cómo manejamos las sequías, tiene que ver cómo se maneja la fertilización, es un problema global. De hecho, hay estudios que mostraron que dependiendo de el tipo de fertilización que llevas o cómo manejas tus suelos, vas a tener más micotoxinas en tu grano. Y los criollos, las variedades criollas, son muy sensibles a las micotoxinas, ¿no? Entonces, a través de este proyecto, esperamos buscar soluciones que justo permite evitar el desarrollo de estas micotoxinas en los maíces azules, ¿no? En el restaurante de Teotihuacán que nos comenta la doctora Carmen, tienen este problema. Es un restaurante enfocado en vender maíces azules, pero tiene mucho problema de micotoxina y es un problema grave, ¿no? Entonces, primero, evitar que se desarrolle el micotoxina en campo y también en post cosecha. En post cosecha ya sabemos, con las tecnologías herméticas se puede mantener, pero cuando ya llega las micotoxinas en tu grano, ya va a ser muy complicado. Entonces, la idea es de buscar soluciones, prácticas agronómicas, fecha de siembra. Hay muchas cosas que se pueden modificar para evitar justo que se desarrolle estas micotoxinas en los granos. ¿Se puede diferenciar cuando un maíz tiene presencia de estas micotoxinas? Bueno, si tiene hongo, porque son los hongos que producen las micotoxinas, pero es que las micotoxinas no tienen muchos, si tiene hongo, obvio, descartamos, ¿no? Pero a veces no se ve y no tiene olor, no tiene sabor y están ahí. Entonces, lo bueno aquí en México es que hay la nixtamalización, que es un proceso increíble, porque permite también reducir la cantidad de micotoxina y de aflatoxina que hay dentro de las tortillas, ¿no? En África, por ejemplo, no existe el proceso de nixtamalización y existe casos de aflatoxicosis, es decir, que gente que comieron el maíz y se murieron porque hubo micotoxina en el grano, ¿no? Por eso espero que vamos a poder llevar juntos, todos juntos, la nixtamalización en África, porque las aflatoxinas es un problema global, es un problema que existe en México, es un problema que existe en Guatemala, en Kenia, en Asia, en Nepal, en todas partes, ¿no? Entonces, el rol de la investigación de llevar esto. ¿Y dónde se puede empezar, no? El lugar de domesticación que es México, ¿no? México lo puede llevar. México llevó la Revolución Verde al mundo. Puede llevar también la segunda Revolución Verde, ¿no? Al mundo. Interesante, muchas gracias, doctor. Nada más, perdón, me gustaría nada más aquí agregar algo de lo que mencionaba el doctor Silvanos. Lo que mencionaba yo al principio, ¿no? Lo que decía él, ¿no? Es muy difícil ver cuando nosotros tenemos un grano que digas, este está contaminado, no. Necesita estar de verdad en muy malas condiciones para poder ver las coloraciones. Por ejemplo, eso, cuando en las tortillas y demás se ven manchitas, colores rosas, eso son presencia de hongos, ¿sí? Pero los hongos son los que producen esos metabolitos que se le llaman metabolitos secundarios y que entran lo que son las aflatoxinas, que realmente hay que tener mucho cuidado porque muchas de ellas son cancerígenas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el grano? Lo que menciona el doctor Silvano es muy cierto. Dice, bueno, se puede evitar en lo que es durante la siembra, durante la cosecha, pero hay un punto bien importante y que nosotros, lo que decíamos, en toda la línea de proceso, desde que te tiene el grano hasta que se procesa, en la parte de almacenamiento, cuando el grano se llega a almacenar, si en los almacenes no se tiene el control adecuado, que ese es uno de los grandes problemas que tenemos aquí en México, que el almacenamiento muchas veces no tiene la ventilación, no se dan las adecuadas prácticas. Entonces, si en el campo se dieron las prácticas adecuadas para entregar un grano de buena calidad, llegando al almacén, si no se controla esa parte, pues vamos a tener el problema. Y va a tener el problema de que vamos a tener focos de contaminación que no se detectan y lo que decíamos, no pasa como con las frutas. Una fruta que ya está contaminada, está en contacto con frutas que están en buen estado, pues empiezan a contaminar y es lo mismo que pasa. Entonces, de ahí la importancia de cuidar cada uno de los puntos, ¿sí? Que decíamos, porque la contaminación no puede venir, incluso los hongos se clasifican dependiendo de dónde son. Si son del campo,
si son del almacén o mismo en el almacén, pues ya hay de deterioro avanzado. Entonces, pues no se debe de perder de vista y pues ahí en esos puntos es donde hay todavía que también tener pues mucho control y muchos factores que nos pueden evitar a que cuando nosotros lleguemos a consumir ese grano o incluso el mismo grano como tal que se distribuya, que se venda, pues tenga buena calidad, ¿no? Claro. En cuanto a eso del tiempo de duración del producto, por ejemplo, ya que está comprado, ya que está en casa, se sigue desarrollando este tipo de hongos. ¿Hay algún tiempo de consumo así como necesario o mejor para consumir estos productos? O sea, las tortillas. Pues mire, aquí hay una cuestión importante. Por ejemplo, el grano, si lo conservamos a baja humedad, se va a mantener, porque no va a tener la humedad para que el hongo prolifere o se desarrolle, ¿sí? Si yo ese grano lo mantengo en condiciones adecuadas, lo puedo mantener o puedo prolongar su vida hasta un año. Bueno, de hecho, con las cosechas, por ejemplo, ahorita tenemos cosechas de lo que es de temporal, ¿no? Ahorita se está cosechando grano de maíz. Y obviamente mucho de ese grano de maíz no se va a llevar y se va luego a procesar. Se tiene que ir a ubicar almacenes para que se guarde y se vaya ocupando conforme se vaya necesitando. Entonces, ahora, ¿en cuánto tiempo? Bueno, pues se puede guardar hasta 6 meses, un año, dependiendo también del tipo de almacenamiento que se lleve, ¿no? Ahora, una vez que ya se procesa, ahora, sí tenemos que tener mucho cuidado porque nos ha llegado a pasar y de hecho lo he comprobado. Se ha llegado a procesar con grano contaminado, ¿sí? Y nosotros sabemos que está contaminado porque se hacen los análisis respectivos, microbiológicos y demás, es contaminante. Obviamente, cuando se hace un procesamiento, pues ya se liberan ciertas toxinas y demás. Sin embargo, el producto en cuanto a calidad no es el adecuado, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo? Pues ahí les decía, ahí está la prueba. Si el grano se mantiene en buenas condiciones, lo puedo utilizar pues 6 meses hasta un año. Pero si no se mantiene en buenas condiciones, si no está controlado, principalmente lo que es la humedad, pues no va a durar, o sea, rápidamente se va a deteriorar. Si me permites agregar rápido, hemos tenido experiencia de 15 meses de almacenamiento aquí en México sin problema en tecnologías herméticas. He leído gente que han guardado en tecnologías herméticas 5 o 6 años. O sea, la tecnología herméticas lo que hace es que no permite intercambio de humedad o gas o cualquier gas con el medio ambiente, ¿no? Como los seres vivos necesitan oxígeno para poder vivir y como no hay oxígeno, pues no se pueden desarrollar. Así se puede guardar, supongo, si no se rompe la hermeticidad, tiempo que se quiere. Mayor tiempo. Tenemos una última pregunta para ya dar por terminada la sesión. Jesús González pregunta también referente a las micotoxinas, si la trufa mexicana, conocida como huitlacoche, está dentro de este concepto. No, porque ese es un hongo que contamina al maíz joven antes de que lo consumamos para convertirlo en tortilla, al elote. Y definitivamente pues es un género y una especie completamente distinta a la que produce las micotoxinas. Al contrario, el Uspilagomaides, que es el nombre del hongo, del huitlacoche, se ha comprobado que tiene otros beneficios a la salud, igual que otros hongos comestibles, particularmente ahorita que estamos en un momento de necesidad de mejorar nuestro sistema inmunológico. Los hongos comestibles tienen polisacáridos, son estas macromoléculas que nos ayudan a activar nuestro sistema inmunológico, ¿no? Si no, la próxima vez que compren una bebida y que diga que ayuda al sistema inmunológico, van a ver que tiene un extracto de algún hongo o un polisacárido extraído o el hongo en polvo, y eso es lo que te ayuda, ¿no? Entonces es completamente distinto. Es en el maíz, en el elote, ¿no? Y que al contaminarse, pues, se produce como un crecimiento acelerado. De hecho, lo que consumimos como huitlacoche es una mezcla entre el material
que genera el hongo y el propio elote, porque empieza a tener, inclusive vemos los granos gigantescos, porque los induce al crecimiento excesivo del grano más allá de lo que estaba programado para hacer. Y por eso tenemos este producto tan interesante también de nuestro bagaje cultural en la cultura mexicana, ¿no? Entonces está muy padre. Así de que consuman el huitlacoche, al contrario, es algo bueno para su salud y vale la pena el precio del huitlacoche también. Muy bien, muchas gracias por el tip. Es muy bueno saberlo, sobre todo en estos tiempos que hay que cuidarnos extra. Muchísimas gracias, doctora Carmen, doctora Janet, doctor Silvanus, por su tiempo, por compartir su conocimiento con nosotros. Les agradecemos muchísimo que hayan estado presentes. Con esa pregunta damos por terminado esta sesión del Café Científico. Y pues, sin más por el momento me despido, agradeciéndoles nuevamente toda esta charla y esta aportación a la cultura científica del país. Muchas gracias a todos y a todos los que nos dieron el tiempo para escucharnos. Gracias. Hasta luego.